Bueno, con la parte cuarta del tema 3 de las conductas reproductoras de psicología fisiológica. Control neurohormonal de la conducta sexual del macho. Mecanismos básicos de la erección y eyaculación. Control hormonal de la conducta sexual del macho. Control neuronal de la conducta sexual del macho y el periodo refractario post-eyaculación del macho. Los mecanismos básicos de la erección y eyaculación. La erección es un alargamiento, engrosamiento y endurecimiento del pene gracias a la acción de los cuerpos cavernosos y esponjosos. También está la crura que rodea al músculo isquiopubiano y la túnica albugínea. Cuerpos cavernosos son senos vasculares con trabéculas. La erección requiere la coordinación de los sistemas simpáticos, inhibición de la erección, y parasimpáticos, que facilita la erección, y el funcionamiento del sistema somatosensorial del pene y las estructuras perineales. El sistema simpático es a través del núcleo hipogástrico y el sistema parasimpático a través de los núcleos pélvicos. El sistema somatosensorial es el núcleo pudendo, que es mixto, con fibras motoras para músculos isquio y bulbo cavernosos, y fibras sensoriales que recogen sensibilidad del pene. La eyaculación es un reflejo controlado a nivel medular. Un grupo de células de médula lumbar y sacra es un generador de la eyaculación, integra la información sensorial, consistente en la emisión y expulsión del semen. El sistema parasimpático controla la erección de fluidos seminales y el sistema simpático controla el desplazamiento de fluidos hacia la uretra proximal con una respuesta que conlleva al cierre del esfínter de vejiga, contracción vesículas seminales, próstata y conductos deferentes. La expulsión se produce por musculatura lisa de uretra y estriada de músculos del períneo. El sistema parasimpático hace la secreción y el simpático el movimiento. Control hormonal de la conducta sexual del macho. La testosterona dirige la diferenciación sexual del cerebro. La conducta sexual del macho es testosterona dependiente y su patrón de secreción se considera tónico con niveles plasmáticos bastante constantes, pero se secreta en pulsos cada 90 minutos. Su producción tiene patrón de ritmo circadiano, los niveles comienzan a subir al inicio del sueño y son altos al despertar y bajan a lo largo del día. Si se produce castración del animal, se reducen los niveles de testosterona, desapareciendo en primer lugar el reflejo de eyaculación y posteriormente la erección y por último la monta. La pérdida y recuperación de los reflejos, si se castra y después se administra testosterona, se produce en la rata en un periodo de un par de semanas y se recupera en orden inversivo. La testosterona, al llegar a los tejidos blandos, se metaboliza en estradiol, enzima P450 aromatasa, o a DHT, disodrestosterona, por la enzima quinta reductasa. En humanos es imposible el coito sin la erección del pene, y este reflejo está regulado por los andrógenos a nivel central y periférico. En adultos jóvenes es suficiente un 60-70% de los niveles normales de testosterona para mantener la función eréctil. Las personas de edad necesitan niveles más altos. El estradiol en la rata es la hormona que mantiene y restaura después de la castración las conductas y reflejos de la cópula. Andrógenos sintéticos que aromatizan el estradiol, pero no en DHT, que es la dihidrotestosterona, son efectivos en la restauración de la cópula del macho después de la gonadectomía. La supresión de andrógenos produce disminución de eyaculaciones y orgasmos, mengua del deseo, desaparecen erecciones nocturnas, los cambios en las células endoteliales del sistema vascular del pene, disfunción eréctil, etc. Perdón. Control neuronal de la conducta sexual del macho. La conducta sexual de aproximación e interacción macho-hembra requieren amplios sistemas cerebrales, siendo uno de los más importantes el sistema vomeronasal.
SV en ratas macho. Este SV era el que antes yo no sabía qué es lo que era y es el sistema vomeronasal. Por el sistema SV, el macho localiza a la hembra por las señales químicas que desprende, feromonas de alto peso molecular. Primero, el macho localiza a la rata en estro por las feromonas de bajo peso molecular que van por el aire y son captados por la mucosa olfativa y se procesan por el bulbo olfatorio principal. El órgano vomeronasal envía información al núcleo olfativo accesorio por medio del nervio vomeronasal. La mucosa olfativa envía información al núcleo olfativo principal. Si se destruyen estos receptores, afecta mínimamente a la conducta sexual del macho. Si se seccionan los nervios vomeronasales, se produce retraso en la monta y alteración de la eyaculación. Si se seccionan, esos nervios. Si se destruye el bulbo olfatorio principal y accesorio, se anula la conducta sexual del macho. Fijaros, Si se seccionan los nervios vomeronasales, se retrasa la monta y hay una alteración en la eyaculación. Sin embargo, si se destruye el bulbo olfatorio principal, lo que pasa es que se anula la conducta sexual del macho. La información olfativa es esencial en roedores. En otras especies no lo es tanto. Además del olfato entre macho y hembra, se producen intercambios de ultrasonidos antes y durante la cópula y estimulación somatosensorial. Estímulos sonoros de 50 Hz son fundamentales para la conducta. El bulbo olfatorio accesorio proyecta sobre el núcleo de la estería terminal y la amígdala medial, y esta a su vez lo hacen sobre el APM, que es el área preóptica medial, en hipotálamo, que integra la conducta sexual del macho. La conducta sexual del macho viene determinada por el área preóptica medial. En la amígdala hay dos regiones relacionadas con la cópula del macho: la basolateral, relacionada con aspectos motivacionales, y la medial y cortical con la ejecución de la cópula. El N de la estería terminal recibe input del bulbo olfatorio accesorio. La amígdala medial es importante para la organización de la conducta por conexiones con APM, que es el área preóptica medial. La amígdala medial estimula neuronas dopaminérgicas del APM. Si se lesiona la amígdala medial, se disminuye la conducta y con apomorfina, agonista de la dopamina, se restaura. El APM recibe la información olfativa y la somatosensorial y tiene muchos receptores para andrógenos y estrógenos. El APM es la región crítica que integra toda la información necesaria para el apareamiento del macho en todas las especies de mamíferos. El área preóptica medial, muy importante. Dimorfismo sexual en el sistema olfatorio accesorio de la rata. Aquí hay un cuadrito, ¿vale? Donde nos dice, nos habla del área preóptica, del núcleo de la estería terminal, en fin. En el hipotálamo humano y también a otras especies animales, el área preóptica medial ha estado muy relacionado con el control encefálico de la conducta sexual masculina. Las vías eferentes del núcleo APM, esenciales para el apareamiento, se proyectan sobre el hipotálamo, núcleos del tronco encéfalo y regiones medulares que regulan la respuesta simpática, parasimpática y motoras de erección y eyaculación. El periodo refractario post-eyaculación del macho. Después de la eyaculación, el macho de la mayoría de las especies presenta un periodo de tiempo durante el cual la erección y la eyaculación están inhibidas. El PRPE, periodo refractario post-eyaculación. Yo lo voy a llamar PREPE para poder pronunciarlo. En ocasiones, si en ese tiempo se intentan penetraciones, hay variaciones en la sensibilidad genital. Recuperación de la erección y comienzo de una nueva serie de penetraciones es el intervalo post-eyaculación, IP. Dimorfismo en la conducta sexual respecto a las hembras.
En ratas, los niveles de testosterona pueden determinar la duración del IP, mientras que la serotonina y la prolactina estarían contribuyendo al PrEP. El mecanismo que gobierna PrEP podría estar en neuronas serotoninérgicas del NPGC, que es el núcleo gigantocelular, que están proyectadas sobre las motoneuronas e interneuronas del nervio pudendo, inhibiendo los reflejos medulares, dificultando erección y eyaculación. Con respecto a la prolactina, hay aumentos crónicos que se relacionan con la disfunción sexual tanto en hombres como en mujeres, y los aumentos bruscos después del orgasmo producen periodo refractario en el hombre pero no en la mujer. Este es el femenino, que es mayor. El tiempo de... Aquí te habla de la respuesta sexual femenina y aquí la respuesta sexual masculina. Bueno, la activación cerebral durante la excitación sexual y el orgasmo. La activación sexual en el hombre y la mujer. Hay 2 puntos, la activación sexual en el hombre y la otra en la mujer. Y hay regiones cerebrales relacionadas con el organismo. Veámoslos. La activación sexual en el hombre y la mujer. Para estos estudios, la estrategia es presentar estímulos, variables independientes y comprobar la respuesta cerebral con variables dependientes. Los estímulos utilizados han sido de tipo visual, fotos, films, de contenido erótico, olfativos, posibles feromonas humanas o táctiles en áreas erógenas. Los efectos de la estimulación sobre el cerebro se han recogido utilizando técnicas de resonancia magnética funcional, el RMF, la resonancia magnética funcional, y en algunas ocasiones en tomografía por emisión de positrones, la TEP o PET, también llamada. Activación sexual en el hombre. Hay activación en las cortezas occipital lateral, temporal lateral e inferior temporal, giro fusiforme, relacionadas con el procesamiento de estímulos visuales de carácter sexual. Se relaciona con la percepción de activación erótica y erección del pene. Recordad, vía visual, occipital y temporal. Bueno. La activación del sistema de neuronas espejo en la corteza parietal inferior. Hay una representación de lo visualizado, que activa la representación somatosensorial. La activación de la corteza orbitofrontal, que es la corteza de asociación y de evaluación de información sensorial, que está implicada en la evaluación de la capacidad reforzante de refuerzos primarios como tacto, olor y secundarios como ambiente y música. La insulina procesa la información visceral y del medio interno y procesa la información que llega por la estimulación del pene. La activación de áreas premotoras y del cerebelo. La activación de estructuras subcorticales como la amígdala, el hipotálamo, el estradiol ventral y el tálamo son activadas por EVE. La amígdala y N caudado se relacionan con aspectos emocionales y motivacionales de los estímulos y el putamen con la erección. La activación sexual en la mujer. Los estímulos visuales eróticos EVE en la mujer. Las regiones cerebrales activadas utilizando EVE son las mismas que la de los hombres. Las investigaciones se centran en comprobar si se producen cambios en la motivación sexual alrededor de la ovulación. Se encuentran la activación en la corteza cingular derecha y la corteza orbitofrontal y la ínsula derecha durante la fase periovulatoria ante EVEs, pero no durante la menstruación. Cuando se produce la activación, la motivación sexual. Cuando se produce la activación por EVE, no hay mayor activación cerebral en la mujer que en el hombre. Si se produce estimulación táctil por la pareja, la mujer muestra mayor activación de lóbulos en los lóbulos parietales, giros pre y post central y giro frontal medio. Aquí existe dimorfismos. Con estimulación olfativa, la mujer activa el hipotálamo cuando huele sustancias androgénicas. Lo mismo ocurre en el varón, pero con sustancias estrogénicas. Eso es otro dimorfismo.
Entonces, la estimulación olfativa, la mujer con sustancias androgénicas y el hombre con sustancias estrogénicas. Las regiones cerebrales relacionadas con el orgasmo. Variaciones del flujo cerebral. En el hombre, el orgasmo se produce durante la eyaculación y se observa una disminución del flujo sanguíneo cerebral regional, FSCR, en toda la corteza excepto en la corteza prefrontal derecha. Otro estudio muestra un aumento del FSCR de la amígdala durante 3 minutos durante la eyaculación, que es la relación con el prepe. En mujeres se observa una disminución importante en el FSCR en la corteza orbitofrontal, lateral izquierda, giro fusiforme y polo anterior del lóbulo temporal, desinhibición, mientras que una activación del cerebelo tiene contracciones musculares. Identidad de género y orientación sexual. Y orientación sexual. Identidad de género, orientación sexual. Daniel, un momento. Desde la biología, sexo se denomina a la clasificación de los seres en machos y hembras en función de sus cromosomas y órganos reproductores. Género sería la autorrepresentación de su sexo o cómo se relaciona en la sociedad de acuerdo con esa autorrepresentación. Identidad de género es el convencimiento de ser hombre o mujer. Aquí intervienen tanto variables genéticas como variables hormonales. Los estudios se han realizado comparando personas transexuales con las que no lo son. Las personas transexuales tienen el convencimiento de pertenecer al otro sexo. Existe incongruencia entre sexo biológico, cromosómico, genital externo, fenotipo, y el sentimiento de pertenecer al otro sexo. Comienza en la niñez y en muchos casos revierte en la pubertad. Los que no se encuentran con malestar, disforia de género, tratamiento hormonal cruzado. Para esto hay una cirugía genital, cirugía estética, y la mujer biológica se hace con tratamiento y será hombre transexual HT. Variables genéticas. Se ha encontrado un polimorfismo para el gen del receptor B de estrógenos, del gen del receptor de andrógenos y del gen de la aromatasa en hombres transexuales y mujeres transexuales. Estas personas presentan sistema reproductor interno y genitales externos intactos, por lo que todo parece indicar que solo afecta a la diferenciación cerebral en regiones sexualmente diformes. 2. Variables hormonales. Una sería por variables genéticas y la otra es por variables hormonales. Se estudia a través de los trastornos del desarrollo sexual. En el SIAC, varones XY se desarrollan y se socializan como mujeres. En el IAC, con H, un pequeño número de mujeres presenta disforia de género y deseo de ser hombres. La presencia de andrógenos puede estar asociada con la diferenciación de una identidad de género de hombre y su ausencia con la identidad de género de mujer. Fenotipos cerebrales asociados a identidad de género. Estudios post-mortem difíciles de valorar por tratamiento. Estudios de neuroimagen. Estos permiten estudiar los cambios que suceden en el encéfalo de los hombres transexuales, HT, y mujeres transexuales, MT. De mujeres transexuales. Antes de que inicien el tratamiento hormonal y después. Se estudia el grosor de la corteza, el volumen de las estructuras subcorticales y la microestructura de la sustancia blanca en los grandes fascículos cerebrales. Las mujeres transexuales, MT, tienen el volumen cerebral masculino así como la cantidad de sustancia blanca y gris. Sin embargo, muestran un grosor de corteza femenino en algunas regiones y los fascículos están desmasculinizados. Los hombres transexuales, HT, presentan medidas del volumen total del cerebro y sustancia
gris y blanca femeninas, así como el líquido cefalorraquídeo. El grosor de la corteza es femenino en la región parietotemporal, pero el volumen del putamen es masculino y hay desfeminización de los fascículos cerebrales. Todas estas diferencias siempre en el lado derecho. En ninguno de los dos casos se ha producido una inversión morfológica completa. En resumen, las técnicas de neuroimagen indican el cerebro de personas transexuales no presentan una inversión sexual, sino que tienen rasgos morfológicos masculinos, femeninos y desmasculinizados en las mujeres transexuales. Y estos rasgos morfológicos tienen características femeninas, masculinas y desfeminizadas en los hombres transexuales. La orientación sexual. Lo que es eróticamente atractivo para un individuo generalmente es consistente con la identidad sexual. Escala Kinsey. Se defiende que la orientación sexual se distribuye en un continuo. La escala Kinsey, aquí hay una del 0 al 6, que es otro dimorfismo y por ello en orientación sexual hombres y mujeres deben estudiarse por separado. La distribución de la orientación sexual de los hombres es bimodal. La mayoría de los hombres se considera heterosexual, puntúan 0,1. Los hombres homosexuales puntúan 5,6. Las mujeres de orientación no heterosexual muestran una distribución más continua. Son menos numerosas las que se consideran homosexuales y más las que se conciben como bisexuales. Además, las mujeres muestran menor estabilidad temporal respecto a la identidad sexual. En este cuadro vemos el 0 es exclusivamente heterosexual. Hombres y, los dos, hombres y mujeres. En el 1 es incidental homosexual. En el 2 es más que incidental homosexual. En el 3 hay más o menos es heterosexual. Puede ser, bueno, mitad y mitad, o sea, mitad homosexual, mitad heterosexual. O sea que bisexual. En el 4 incidental heterosexual. Más que incidental, pues incidental heterosexual. Esto hay que mirarlo mejor. Y por último, en el 6, exclusivamente homosexual. Vale. Bueno, pues ya vemos. Ya lo vamos viendo. A ver, ¿dónde estoy? Ahora. Los rasgos son exclusivamente heterosexual en el 0. 0 exclusivamente heterosexual. 1 predominantemente heterosexual, incidentalmente homosexual. 2 predominantemente heterosexual, pero más incidentalmente homosexual. 3 igualmente homosexual y heterosexual. 4 predominantemente homosexual, más que incidentalmente heterosexual. 5 predominantemente homosexual, incidentalmente heterosexual. Y 6 exclusivamente homosexual y X sin relaciones sexuales. Vale, pues aquí tenemos entonces el cuadrito, ¿veis? Así, bueno, que así lo veo yo mejor porque mira, el predominante, este es totalmente heterosexual y este es totalmente homosexual. Ok, hasta aquí claro. Ahora, este de aquí, el 1, o sea, los laterales, el 0 y el 1, y el 6, el 0 heterosexual, el 6 homosexual. Ahora, el 1, pues ¿qué es? Que es heterosexual, sigue siendo heterosexual, pero incidentalmente homosexual. Alguna vez toca, como aquí arriba. El 2, predominantemente es siempre heterosexual, pero da más un poquito a homosexual. Luego está el 3, que es el punto medio, el 3, que ahí son bisexuales, porque son sea homosexual que heterosexual, igualmente. Y después está el 4, que es, ya va tirando más a homosexual, ¿vale? Después el 5 es un poquito
es también un poquito homosexual, es predominantemente homosexual y de vez en cuando heterosexual, muy poco. Y ya luego vamos a el 6 es homosexual total o sin relaciones sexuales. Los estudios genéticos sobre identidad de género y orientación sexual aportan indicios pero no son concluyentes en nada. Sobre las bases genéticas de la homosexualidad, los primeros estudios de Hammer y en el National Institute of Health in Bethesda, USA, señalan la homosexualidad masculina ligada a una región del cromosoma XXQ28. Estudios posteriores no confirmaron esos hallazgos. Posteriormente se valoró XQ28 y la región de alrededor del centrómero en el cromosoma 8 que pudieran estar relacionadas con la orientación sexual del hombre. Por ejemplo, el XQ28 genes que forman receptores de vasopresina, hormona relacionada con conductas sociales. El 8Q11 son genes de expresión en el sistema límbico y el hipocampo. En las mujeres hay pocos estudios que estudien las bases genéticas, encontrando solo estudios con gemelos que muestran mayor concordancia en gemelos monocigóticas que en las dicigóticas en conductas homosexuales. La influencia de las variables hormonales y epigenéticas. En mamíferos, las hembras prenatales y perinatales determinan la conducta sexual. Testosterona, la exposición de la testosterona en el útero dirige la conducta sexual hacia la hembra, atracción hacia la hembra, sea macho o hembra. La ausencia de testosterona permite la atracción sexual hacia el macho. En humanos, la exposición prenatal a andrógenos potencia la atracción hacia las mujeres, su ausencia, la atracción hacia los hombres. Es decir, la exposición de testosterona en el útero, ¿vale? Va a hacer que tengamos una atracción hacia la hembra, sea macho o sea hembra tú, ¿vale? La testosterona en el útero, tú tienes conducta sexual hacia la hembra. Si tiene, sin embargo, en el útero exposición prenatal de andrógenos, vas a tener atracción hacia los hombres. ¿Qué otras cosas pueden influir? Estrés maternal durante la gestación. Feminiza y desmasculiniza la conducta de los machos y, aunque no afecta al desarrollo de los genitales, el núcleo dimorfo del área preóptica cerebral se feminiza, debido a un aumento de hormonas de la corteza suprarrenal de tipo corticoide que impiden temporalmente la formación de testosterona en el feto. Sustancias. Administración de diazepam a la rata gestante desmasculiniza y feminiza la conducta prenatal, parental de sus crías macho, cuando llegan a adultos, y feminiza el bulbo olfatorio accesorio. El diazepam. En las ratas. Vale, en humanos, el estrés maternal tiene una contribución modesta pero significativa sobre la orientación homosexual de los hijos, especialmente si ocurrió durante el tercer trimestre. El tabaco y el alcohol no encontraron resultados significativos respecto al alcohol, pero la nicotina aumentaba la probabilidad de la conducta homosexual en las hijas, si ocurrió en el primer trimestre, y junto con estrés en el segundo trimestre. Ya ves. El efecto, o sea, en el primer trimestre, si fumas, y en el segundo trimestre se fomenta si tienes estrés. El efecto del orden de nacimiento, EON, la probabilidad de que hombres XY les atraigan sexualmente otros hombres, se incrementa con el núcleo de hermanos mayores, se incrementa con el número de hermanos mayores. Este efecto no lo presentan las mujeres, ni tampoco se ve influido por la proporción de hermanos y hermanas mayores. Mira qué cosa más curiosa. Más hermanos tienes, o sea, el menor de los hermanos, si hay muchos hermanos, puede salir o sea, que le atraigan sexualmente otros hombres.
Los fenotipos cerebrales asociados con la orientación sexual. El área preóptica es una estructura del hipotálamo implicada en la secreción de gonadotropinas, el comportamiento maternal y el comportamiento sexual en muchas especies de mamíferos, hipotálamo anterior. HIJA3 es el núcleo sexualmente dimórfico del área preóptica medial en humanos. Los estudios post-mortem comparan núcleos hipotalámicos que presentan dimorfismo sexual en homosexuales y heterosexuales. Para que veas. Y el HIJA3 en el hombres homosexuales es similar al de las mujeres. En el hombre heterosexual es mayor. ¿Y dónde está esta área? A ver que yo la vea aquí. ¿Se ve? No, no se ve. El área HIJA3. Bueno. Los estudios de neuroimagen comparan la activación cerebral de personas heterosexuales y homosexuales inducida por estímulos eróticos o feromonas. Estudios sobre el efecto de la estimulación erótica visual en el cerebro muestran resultados confusos. Hu y colaboradores en el 2008 concluyeron que hombres heterosexuales y homosexuales activaban diferentes circuitos cerebrales ante estímulos eróticos, mientras otros autores, Paul y colaboradores, siempre en el 2008, sostienen que personas homosexuales y heterosexuales presentan el mismo patrón de activación cuando visionan vídeos que coinciden con su orientación sexual. Las feromonas. Hay estudios con un derivado de la testosterona, el ADN, que se presenta en el sudor del hombre, y otro derivado del estrógeno, ST, que se presenta en la orina de la mujer. Utilizando PET o TEP, o sea, la tomografía por emisión de positrones, y estimulando el olfato con ADN, o sea, el derivado de testosterona, o el EST del estrógeno, feromona, observaron que se activa el hipotálamo anterior de manera distinta. En las mujeres, ADN, o sea, derivado con la testosterona, activa el área preóptica y el hipotálamo ventromedial. Y en hombres, con el derivado de estrógeno, afecta a las regiones paramediales y dorsales del hipotálamo. Hombres homosexuales responden como las mujeres, mientras que las mujeres homosexuales responden como los hombres. Conducta parental. La conducta se conlleva a la supervivencia de la cría, maternal si procede de madre y paternal si es de padre. Son conductas motivadas y requieren integración de estímulos externos en el estado neuroendocrino. Los cambios hormonales de la gestación determinan el comportamiento maternal y paternal en roedores. En primates y en humanos, las hormonas, en una interacción compleja, modulan el comportamiento de la madre y del padre. Los estudios sobre mecanismos cerebrales que controlan conductas en roedores muestran la existencia de estructuras que facilitan o inhiben esa conducta. El área preóptica medial APM, que integra información sensorial procedente de estímulos de las crías con el estado hormonal. Y con esto hemos terminado el tema 3. Nos vemos en el tema 4.